Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes en Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy dirigimos nuestra mirada a uno de los grandes desafíos de nuestros océanos, la captura incidental de especies en peligro. Nos centraremos en las tortugas marinas del Pacífico, cuyas poblaciones han disminuido drásticamente debido al uso de las redes de pesca. Pero en medio de esta problemática surgen innovaciones y alianzas que buscan cambiar el rumbo. ¿Cómo la tecnología, como simples luces de LED, puede convertirse en una herramienta de conservación? Y cómo la colaboración entre científicos, gobiernos y fundamentalmente las comunidades pesqueras es la clave para proteger a estos antiguos navegantes de los océanos. Para explorar estas soluciones conversamos con Nelly de Paz Campos, investigadora experta en tortugas marinas en Perú, quien trabaja directamente con pescadores en la implementación de estas nuevas tecnologías para reducir la captura incidental. Les invito a esta charla después de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Un estudio internacional advierte que muchas iniciativas para conservar la biodiversidad fracasan por no involucrar de forma efectiva a las comunidades locales. Publicado en Conservation Biology, el análisis identifica barreras sociales, económicas y culturales que limitan la participación pública, sobre todo en regiones del sur global. Entre los principales obstáculos están la desconfianza hacia organizaciones externas, la falta de compensaciones justas y decisiones impuestas sin consulta previa. Los investigadores proponen un enfoque centrado en la equidad, construir alianzas horizontales, garantizar transparencia y reconocer los derechos territoriales. Incluir a las comunidades desde el diseño mejora no solo la justicia, sino también la eficacia de las acciones ambientales. La conservación no puede imponerse desde afuera. Requiere diálogo, confianza y corresponsabilidad. En América Latina, la crisis climática está dejando una huella silenciosa pero profunda: el deterioro de la salud mental. Fenómenos extremos como sequías, olas de calor e inundaciones provocan angustia, ansiedad y una sensación de pérdida que los expertos llaman solastalgia. En México y Brasil, comunidades reportan un fuerte impacto emocional. Los jóvenes entre 16 y 25 años son especialmente vulnerables, sufriendo ecoansiedad ante el futuro ambiental. Mujeres, pueblos indígenas y personas en situación de pobreza también enfrentan mayores riesgos psicológicos. Expertos en salud mental llaman a integrar el cambio climático en las políticas de atención emocional. Promover redes de apoyo, diálogo y acciones colectivas puede ser clave para reducir el miedo y recuperar la esperanza. El bienestar mental es parte esencial de la adaptación climática. En La Guajira, Colombia, las comunidades indígenas wayuu enfrentan la brutal realidad del cambio climático. En esta península árida, sequías prolongadas y temperaturas extremas han amenazado su seguridad hídrica, alimentaria y cultural. Desde 2020, las lluvias se han vuelto erráticas, los cultivos no prosperan y el agua es escasa. Más del 67% de la población sufre inseguridad alimentaria y en 2023 se registraron numerosas muertes infantiles por malnutrición. Tradicionalmente autónomos, los wayuu ahora dependen de suministros externos. Los expertos proyectan un agravamiento de la desertificación. La crisis está obligando a muchos a migrar, perdiendo sus modos de vida tradicionales. La tragedia del cambio climático no es distante. El pueblo wayuu la vive cada día en cada pozo seco y cada cosecha perdida. Las tortugas marinas son uno de los grupos de reptiles más antiguos del planeta, navegando nuestros océanos desde hace más de 100 millones de años. Son especies clave para la salud de los ecosistemas marinos. Sin embargo, hoy, 6 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo están clasificadas como vulnerables, en peligro o en peligro crítico de extinción.
Las costas del Pacífico sudamericano son cruciales para la vida de las tortugas marinas. En Perú habitan 5 especies en una zona fundamental para su alimentación. Sin embargo, una historia de consumo masivo las llevó al borde del colapso. Bueno, como casi todo en el Pacífico, tenemos 5 especies de tortugas marinas. Están divididas en 2 familias, la Dermochelides, la tortuga, como ustedes le conocen, laúd, acá la conocen, tiene varios nombres de acuerdo a la zona, pero en la zona donde estamos trabajando actualmente la conocen como tinglada, y las 4 tortugas de caparazón duro propias de la zona, ¿no? Como son la tortuga verde, la tortuga careta, la tortuga amarilla, la tortuga pico del oro y la tortuga carey, ¿no? Que es una especie que es mucho más costera y tiene mayor problemática por el enredo que tienen las tortugas, en las redes, perdón. Mira, en general, para complementar un poco de la información que te di antes, Perú es principalmente una zona de áreas de alimentación y desarrollo de estas 5 especies de tortugas marinas. Tenemos principalmente subadultos y juveniles. Entonces las tenemos muy cerca de la orilla, impactando con las actividades pesqueras de algunas comunidades, tanto como en las zonas más alejadas, con pesquerías mucho más, que nosotros le llamamos pesquerías de altura. En determinadas comunidades pesqueras, sobre todo en la zona sur de Perú, hay un consumo y un uso por la carne de tortuga. En los años 80 el consumo se elevó exponencialmente. Incluso había una pesquería dedicada a estas tortugas marinas y este nivel de explotación no permitiría que fuera sostenible. Es por eso que el Estado peruano en el año 95 pone una reglamentación de prohibición total. Y a partir de ese momento están protegidas. Ahora la implementación es diversa, porque tenemos a lo largo de la costa la problemática en cada localidad es distinta y las tradiciones también son distintas. En muchas localidades básicamente solo tienes interacción en pesquerías, en otras localidades esta interacción puede conducir a mortalidad o en algunos casos los pescadores pueden liberarlas, entonces se reduce el impacto de la interacción pesquera. En otros casos hay el tema del consumo, ya sea por carne o aceite, que es un tema tradicional y que es muy difícil de erradicar porque ya va más allá de la tecnología, pero sí están protegidas, ¿no? a nivel nacional. 2 especies enfrentan una situación particularmente crítica. La tortuga laúd, cuyas poblaciones han disminuido en más de un 80%, y la tortuga carey, cuyos juveniles a menudo no sobreviven a la captura incidental en redes de pesca. Nosotros lo que vemos es los datos a nivel regional, porque como te decía, tenemos juveniles y subadultos. Por ejemplo, con México, la mayoría de la población que tenemos de las tortugas laúd, como ustedes le conocen, viene, por ejemplo, de la zona de Michoacán, etc. Entonces, lo que hacemos nosotros para ver el número de tortugas en general, de cómo va la población, está basado en el número de hembras que suben a las playas a anidar. Y estos datos nos dicen que hay un decrecimiento de más del 80% de esta población, por lo cual esta población se encuentra en peligro crítico. Y hay una prioridad para empezar a trabajar estos temas de interacción pesquera y sobre todo reducir su uso. Con respecto a esta zona es muy difícil hacer censos amplios porque tienen una distribución amplia. Lo que hacemos nosotros es documentar la captura. Entonces esto nos puede dar un índice de cuántos animales pueden haber en el mar. Y definitivamente estos números se han reducido dramáticamente, ¿no? Entonces este es un indicador que suma a esta situación crítica que pasa con estas poblaciones, por eso que se está trabajando en conjunto, se trabaja en conjunto a nivel de toda la región. Otra especie es la tortuga carey, que es una especie mucho más pequeña, tiene una distribución mucho más centrada, más pequeña, no es tan grande como el de la tortuga laúd. Y esta especie tiende a enredarse mucho en las redes de pesca, pero como es un animal pequeño, tenemos juveniles de 5 kilos, 4 kilos, al levantar la red, este animal no sobrevive. Esto significa que todas las careys juveniles que quedan capturadas en la costa de Perú no llegan a sobrevivir esta interacción, ¿no? Entonces significa una captura incidental, significaría una mortalidad de tortugas careys. Y los números cada vez se ven reducidos. Entonces nuestro indicador para nosotros, que trabajamos en áreas de alimentación, es básicamente el número o la evidencia que podamos tener de estas interacciones y siempre trabajando en colaboración con los investigadores de las playas de donde proceden las tortugas que tenemos aquí en aguas peruanas, ¿no? Y con respecto al control, sí ha habido un impacto porque antes se hacía evidentemente una captura abierta y ahora hay sanciones. Dado que las tortugas marinas son altamente migratorias, su conservación depende de la cooperación internacional.
Esta colaboración se da a través de convenciones formales entre gobiernos y de manera muy activa mediante redes de investigadores y comunidades. En principio hay una convención sobre las tortugas marinas. La convención interamericana está referida solo a las tortugas marinas y que tienen representantes del gobierno. Por ejemplo, yo soy investigador privado, entonces yo puedo hacer las investigaciones, puedo coordinar con el Estado, pero yo no estoy encargada del tema de legislación o el tema de hacer cumplir o el tema normativo, etc. Nosotros contribuimos con la información y coordinamos con el Estado. Y generalmente los investigadores como tal tenemos espacios, por ejemplo los simposios de tortugas marinas o reuniones diversas en donde compartimos la información, pero generalmente los gobiernos no acceden a esa información. A través de estas herramientas, como estos instrumentos como una convención, donde van representantes de los gobiernos, se informan sobre la situación y se vinculan. De tal forma de que cada uno viene con una tarea en común a nivel de agenda y lo traslada al país. Entonces, lo que hacen los gobiernos con esta agenda conjunta que se construyen porque se llegan a acuerdos conjuntos con determinadas temáticas, ¿no? Por ejemplo, están trabajando en la iniciativa para el monitoreo de cómo les va a las tortugas, la UD en cuanto a las redes a nivel regional. Entonces el representante del gobierno peruano viene, toma esa información y coordina. Entonces lo traslada a su país y coordina y nos convoca. El tener este diálogo ya es un avance importante. Entonces de esta forma podemos monitorear y podemos informar a las autoridades que al final de cuentas son los encargados del manejo, ¿no? Como investigadores tenemos estas reuniones, tenemos grupos de WhatsApp. De hecho, por ejemplo, para el caso de la tortuga laúd hay una iniciativa regional de investigadores, de comuneros. Por ejemplo, en México trabajan mucho temas de anidamiento y más allá de la academia, de los investigadores, está la comunidad, porque la comunidad ha decidido no capturar o no consumir los huevos de tortuga, los protege y han generado en algunos casos actividades paralelas como es el turismo. Entonces, es una forma de ellos cambiar ciertos hábitos y están involucrados en la conservación. Entonces esto se llama, es una red, la red laúd, en donde nos comunicamos cada cierto tiempo, cada uno presenta, la virtualidad nos ha dado un escenario perfecto y es un trabajo que se inició sobre todo en la época de pandemia, ¿no? La conservación de especies amenazadas en áreas con alta actividad humana no puede tener éxito si se impone desde fuera. Por ello, la conservación comunitaria se ha convertido en un enfoque fundamental. Ante el problema de la captura incidental surgen innovaciones tecnológicas. Una de las más prometedoras es el uso de luces LED en las redes de pesca. Una idea probada en lugares como México y Perú que busca crear una barrera visual para las tortugas. Entonces, por ejemplo, aquí en la zona, ¿tú qué sabías de tortugas marinas? Lo que sabías de tortugas marinas es lo que venía en un plato. O lo que sabías es que el aceite de tortuga es bueno para los temas bronquiales, asmáticos, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo estoy un poco ahora mal porque estamos justo en cambio de clima, en cambio de temporada y es algo que generalmente aquí siempre nos enfermamos de la voz, etcétera, y vengo de una zona que me dice, pero toma aceite de tortuga marina, está muy dentro, y eso es lo que conocían, porque no las ven. Tú vas, por ejemplo, en Panamá, en otros lugares, tú ves la tortuga marina, la ves de otra forma. Entonces aquí es difícil trabajar estos temas de educación ambiental, de charlas, porque van mucho más allá, ¿no? Entonces este vínculo es distinto, porque las tienes en zonas de alimentación, ¿no? Entonces no siempre el animal está sacando la cabecita para que tú las veas, ¿no? Los pescadores sí conocen esta realidad, pero el pescador también tiene otra vista diferente a nosotros, ¿no? Ellos ponen una red, levantan la red y todo lo que cae es para uso. O sea, ellos no saben si está protegida o no, ellos siempre han capturado tortuga. Y entonces tienes que ir más allá, tienes que entender y comprender, ¿no? Entonces eso, el empezar a trabajar con las tortugas marinas nos ha permitido entender y tratar de integrar y ir más allá de solamente los datos, ¿no? Buscar respuestas múltiples y si no nos comunicamos con la región, o sea, no nos comunicamos no podemos avanzar. Implementar una nueva tecnología en una pesquería tradicional va más allá de la ciencia. Implica superar desafíos logísticos y construir un diálogo con los pescadores, quienes a menudo se preocupan de que estas innovaciones puedan afectar su trabajo. Y lo que hace simplemente es tú colocas estos dispositivos a lo largo de tu red, en la parte alta de tu red, porque una red tiene pues lo que nosotros llamamos la línea principal, luego viene la red,
el tamaño de malla varía mucho de acuerdo a lo que tú quieres pescar, y la parte final donde hay unos plomos para que tu red quede de frente y pueda pescar. Lo que hacemos es colocamos estos dispositivos a lo largo de la línea principal, cada 10 metros más o menos, y la faena se hace de la forma habitual, ¿no? Ellos colocan la red generalmente pues, a las 3 de la tarde, las luces prenden al contacto con el agua, y luego a las 5 de la mañana que están levantando la red con su pesca, las luces LED se apagan, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se están trabajando. No se producen luces LED aquí localmente, creo que en Latinoamérica no se producen, no conozco ninguna zona. Generalmente todas son importadas, nosotros lo compramos de una fábrica inglesa, y esa es la adaptación, la logística que también tenemos que ver cómo se adapta, qué las usamos, cómo que tampoco se maltraten, si bien son unas cápsulas bien protegidas, pero es otro aspecto cuidar, ¿no? También conversar con ellos, hay un trabajo de evaluación previa, porque es como, yo estoy acostumbrado a trabajar con mis redes, ¿por qué me vas a poner luces? Las luces pueden espantar mi pesca, o pueden llamar la atención, no sé, de que otro bote venga, me robe mis redes. La problemática es súper diversa. El objetivo principal de estas luces es evitar la primera interacción entre la tortuga y la red. Esto es especialmente crucial para especies pequeñas como la tortuga carey, que, a diferencia de las más grandes, a menudo no sobrevive al enredo. Entonces, tú puedes venir con una idea de decir, ok, funcionan allá y vamos a probarlas a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque tú tienes el problema, como siempre digo, de captura incidental tiene varias fases. Primero, ¿cómo evitas la interacción? Tienes redes trabajando en un área de alimentación y tienes a las tortugas que vienen a alimentarse, son juveniles, animales que necesitan desarrollarse en determinadas áreas, llegan y van impactando. Entonces, lo que hace la luz LED es reducir esta primera interacción, ¿no? Porque y lo que vas a hacer es bajar esta interacción. Luego ya viene la segunda fase, es que si lo retengo, no lo retengo, consumo, que es otra problemática que se tiene que trabajar de otra forma. Entonces nosotros queríamos justo reducir este primer impacto, que las tortugas no estén disponibles en su bote para que luego haya, no sé, que la quiera consumir, que la quiera capturar, etcétera, o simplemente lesionarse, ¿no? Porque como explicaba, por ejemplo, es una tortuga verde, se enreda, el animal se queda boyando, como te digo, porque es una red de superficie, el plomo está abajo, y entonces yo puedo recuperar a la tortuga que está viva, le doy algunos procedimientos básicos por si el animal está semi-ahogado, si está bien, y lo libero. Entonces el animal tiene buenas chances de vivir. Pero una tortuga carey se enreda y ese animal no, sobre todo para Perú que tenemos animales pequeños, este animal cuando recupera la red termina muerto. Para que cualquier medida de mitigación sea aceptada por los pescadores, debe cumplir una condición fundamental: no reducir la captura de la especie objetivo, en este caso, la raya. Entonces eso es lo que se optó y se trabajó aquí, se trabajó mucho con los pescadores, ya veníamos con trabajos previos, aceptaron y probaron. Lo principal era probar si sabemos de las anteriores opciones de que reduce esta primera interacción. Lo que queríamos saber es que no reduzca la pesca objetivo, porque tú no puedes implementar una medida de mitigación X, Y o Z si es que vas a afectar su actividad de pesca. Claro. ¿No? Entonces, por ahí van las preguntas. Entonces, esas fueron las preguntas a plantear. ¿Cómo hacemos para que se adapte a esta pesquería? Si reduce las capturas incidentales de las especies que no son objetivo de pesca y si mantiene las especies objetivo de pesca. La prueba en campo ha mostrado resultados alentadores. Los pescadores han aceptado bien la tecnología, no solo porque no afecta su pesca, sino porque también evita el enredo de otras especies grandes que dañan sus redes. Nosotros en las localidades que se han probado, los pescadores han tenido como muy buena aceptación, ¿no? Porque como te digo, cada organización bajo su realidad lo ha probado en diferentes localidades. Yo te puedo responder un poco por la zona donde estamos trabajando. Sobre todo en nuestra zona, es una zona cercana a un sitio de afloramiento que lo que resulta es una alta productividad. Tienes una alta biodiversidad en aves, en cetáceos, entonces no solamente nos caen tortugas marinas, nos caen también otras especies. Y la pesca en la que estamos probando es pesca de rayas, son las mogranquios, esa es la pesquería objetivo. Entonces lo que ellos han visto, porque es lo que estamos viendo, porque los resultados hasta ahora a la fecha son como un 60% favorable, digamos, con respecto a que reducen la captura incidental de las tortugas y mantiene su pesquería, ¿no? Su pesquería no se ha visto disminuida. Ahora, en percepción de ellos, porque al final son ellos los que van a usar, ellos lo ven bien,
porque sobre todo que sí reduce la tortuga, pero lo que les gusta mucho es que también te le reduce la captura de otras especies que son mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, un cetáceo que pesa 200, 300 kilos, al rendarse en sus redes, pues hace que esta red no sea, que luego tenga, que se rompa y luego no pueda trabajar en su siguiente viaje. Lo mismo si cae una tortuga tinglada o laúd, que es un animal que, si bien tenemos juveniles nosotros, que son 200 kilos, 300 kilos, también ocasiona un gran desbarajuste, digamos, en la composición de sus redes, ¿no? Porque es donde yo pongo una red, al costado otra red y las voy armando. Si una red se me rompe, obviamente todo mi aparato de pesca o mi aparejo no va a funcionar. Para concluir, Nelly de Paz enfatiza que las soluciones tecnológicas como las luces LED son solo una parte de un enfoque mucho más amplio que debe incluir el fortalecimiento del control, la educación continua y el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para las comunidades pesqueras. Entonces, creo que sí es importante aplicar estas medidas de mitigación para reducir el impacto de pesquerías. Hay pesquerías que no originan una mortalidad de tortuga. Hay otras pesquerías que son más peligrosas, por ejemplo, como una pesquería de arrastre. ¿Cuántas tortugas están cayendo ahí? ¿Qué población están impactando? ¿Y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Entonces, sobre la información que tenemos, es identificar qué capturas incidentales están ocasionando mortalidad para poner luces. Si hay retención de tortugas, es un trabajo mucho más amplio que involucra ya el tema de control con las autoridades, un tema de investigación que siempre acompaña, y en la parte de sensibilización y educación, que son procesos mucho más amplios que deberían incorporar a sociólogos, antropólogos, educadores, y hacerse parte de, no simplemente son charlas aisladas, hacerse parte del mismo sistema educativo que a veces no se considera, ¿no? Generalmente a veces el océano no lo estamos viendo directamente. Por ejemplo, Perú es netamente un país costero, pero a veces no siempre estamos viendo a las especies porque, o no las estamos considerando dentro de nuestro sistema educativo porque no las vemos, lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, el caso de la tortuga, mi tradición es distinta. Entonces hay un trabajo muy fuerte que hay que empezar, que hay que trabajar y que hay que fortalecerse, y eso tiene que ser continuo, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las... tiene un enorme potencial y es una tarea que deberíamos apostar todos, ¿no? Y obviamente identificación de alternativas económicas, ¿no? Por ejemplo, como lo que hablamos de que lo que están haciendo las comunidades en México, estas alternativas de turismo, que se hacen autosostenibles, ¿no? Y eso es muy importante. La conversación con Nelly de Paz nos muestra un camino esperanzador. La innovación, como el uso de luces LED en redes, demuestra que es posible desarrollar soluciones que protejan la biodiversidad sin afectar los medios de vida de las comunidades pesqueras. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente. El éxito radica en la colaboración regional, la educación ambiental y el entendimiento profundo de las realidades socioeconómicas. Con esta reflexión, finalizamos. Gracias por acompañarnos en Reporte Climático. Soy Iván Carrillo y les espero en nuestra próxima emisión con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.